Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Hoy en Noticia y a partir de este momento tendremos dos temas que son noticia. Profundizamos en ello, en hechos de coyuntura y vamos al análisis. El primero es Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva está en libertad. En su primer discurso después de 580 días en la cárcel, deja claro su camino político al lado del pueblo. Nos preguntamos, con el retorno físico de Lula, ¿cómo se reconfigura la política del país? Vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es noticia, vamos a Bolivia. El gobierno denuncia traslado masivo de personas pagadas para que se sumen a protestas opositoras en La Paz. Entre tanto, miles de mujeres han tomado las calles también de la capital política del país en apoyo al presidente Evo Morales. Anuncian además una demanda internacional por vejámenes contra la alcaldesa de Vinto en Cochabamba. Tenemos el análisis de todos estos hechos, los revisamos de manera detenida. Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, el expresidente de esta nación, Luis Ignacio Lula da Silva, fue liberado este viernes luego de 580 días de prisión política en Curitiba. Algunas de sus primeras palabras en libertad frente a cientos de simpatizantes han sido: las ideas no se matan. Tenemos detalles de esta jornada a continuación. El juez federal Danilo Pereira aceptó el recurso de la defensa de Lula da Silva, interpuesto la mañana de este viernes, y autorizó la salida de prisión del expresidente. La medida llega luego de que el Tribunal Supremo Federal determinara que las penas de prisión no pueden ejecutarse sin antes agotarse todos los recursos legales. Tras conocerse esa decisión la víspera, cientos de personas se congregaron en los alrededores de la Policía Federal en Curitiba, donde Lula estuvo encarcelado desde hace 1 año y 7 meses. Se sumaron al campamento Lula Libre, cuyos integrantes de todo el país se mantuvieron en vigilia en ese lugar los 580 días de prisión del expresidente. Alrededor de las 15 horas local, Lula recuperó su libertad y minutos más tarde se dirigió a sus simpatizantes. No pensé que el día de hoy podría estar aquí conversando con hombres y mujeres que durante 580 días estuvieron aquí y gritaban buenos días Lula, gritaban buenas tardes Lula, gritaban buenas noches Lula, sin importar la lluvia, sin importar el calor de 40 grados, sin importar el frío de 0 grados. Todos los días, ustedes eran el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir. El líder político reiteró su denuncia sobre la descomposición del sistema judicial en Brasil. Lo que el lado podrido de la justicia, el lado podrido del Ministerio Público, de la Policía Federal, de la Hacienda, ellos trabajaron para criminalizar a la izquierda, criminalizar al PT, criminalizar a Lula. Lula permanecía en prisión desde el 7 de abril de 2018, tras un juicio mundialmente calificado como persecución judicial. El líder del Partido de los Trabajadores recibió una condena de 8 años y 10 meses por supuesta corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato, sobre la que aún no se han presentado pruebas. En cambio, el portal de Intercept Brasil revela material que confirma el redireccionamiento que el ex juez de la trama Lava Jato y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, dio al proceso contra Lula en coordinación con los fiscales, con el objetivo de encarcelarlo y posteriormente sacarlo de la carrera presidencial, que aún desde la cárcel iba liderando. Diversos líderes de izquierda y jefes de Estado se pronunciaron en celebración de la libertad de Lula. Al respecto,
El presidente de Venezuela señaló que es tiempo de reconstruir las bases de la unión en la región. Hay que reconstruir las bases de la unión de América Latina y el Caribe, las bases espirituales, en la tolerancia, en la unión de la diversidad. Siempre seremos diversos, pero se impuso una ultraderecha en el continente totalmente ideologizada e intolerante. También el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, destacó la fortaleza de Lula para afrontar el proceso judicial arbitrario al que fue sometido. En la misma línea se pronunció la vicepresidenta electa Cristina Fernández, quien escribió en Twitter: "Cesa hoy una de las aberraciones más grandes del lawfare en Latinoamérica". La libertad de Lula llega en un momento difícil para Brasil, cuyo gobierno ha apelado a una política internacional de aislamiento de la región e intromisión en los asuntos de otros países, pero en paralelo, la izquierda latinoamericana retoma fuerza. Ahí está la información. Hemos perdido en este momento, justo cuando íbamos a seguir con él, nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira. Lo tenemos vía telefónica. Bien, mientras te veo, te escucho. André, ¿cómo te va? Buenas noches. A esta hora, ¿dónde está el expresidente Lula? Hola, Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Tatiana, efectivamente, el expresidente Lula en este momento, lo que todavía no está confirmado si dormirá en Curitiba o si llega a São Paulo el día, pero Luis Inácio Lula da Silva en este momento ya está en sus filas, ya está con los líderes políticos, y el día de mañana Tatiana realizará un gran acto en la ciudad de São Bernardo do Campo, que es una política de Lula da Silva, donde Lula originó su carrera política, un lugar que fue justamente tan importante para Lula, pero también muy importante para los diferentes movimientos sociales, pues desde ahí, desde São Bernardo do Campo, desde el sindicato de los metalúrgicos, surgieron los grandes paros aquí de este país. Así que el día de mañana se espera, Tatiana, un acto, un gran acto a las 12 hora local, sería a las 11 de la mañana hora de Venezuela, este gran acto que se realizará ahí en São Bernardo do Campo. Por ahí también llegarán, además de los diferentes dirigentes del Partido de los Trabajadores, también llegarán dirigentes de los movimientos sociales, llegarán también diferentes partidos políticos que no siempre estuvieron con Lula da Silva, partidos de la oposición a los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, pero que llegarán ahí a São Bernardo do Campo para realizar este gran acto en conmemoración al regreso de la justicia aquí de este país. Recordemos que esta misma justicia que ahora está justamente actuando para preservar la Constitución es la misma justicia que no actuó para evitar el golpe de Estado, es la misma justicia que tardó mucho para evitar que no evitó la prisión de Lula da Silva, y que ahora, 580 días después, se pronuncia finalmente para garantizar la libertad de Lula da Silva y también de otras 5.000 personas que también son beneficiadas por este decreto, por esta sentencia, este fallo de la Corte Suprema aquí de Brasil, Tatiana. Esa es la agenda de la que estamos muy pendientes. Mañana ya te veo, André, pero también del otro lado hay una derecha que se ocupa o se preocupa y anuncia también una agenda. Te pregunto de ello. Sí, Tatiana, existe una convocatoria por parte de la derecha para el día de mañana también ahí en la ciudad de São Paulo, y ellos siempre se movilizan, Tatiana, frente a la sede de la Federación de los Industriarios aquí de Brasil, de los empresarios, justamente aquellos que son denunciados como los financiadores del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Ellos, que esas personas que visten la polera, la remera de Brasil para salir a las calles de ahora para exigir que el Congreso aquí de Brasil vote por la prisión luego de la condena en segunda instancia. Hay una movilización de ellos, pero la red de Tatiana fue dominada por los simpatizantes de Lula da Silva. Ya existen estudios, por ejemplo, investigaciones aquí que apuntan justamente que la movilización fue enorme por parte de los simpatizantes de Lula y también por aquellas personas que no son simpatizantes de Lula, pero que sí están en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia, en defensa del Estado democrático de derecho. Y mientras tanto, Tatiana, hasta ese momento nosotros nos encontramos
estamos ahora en la edición central y hasta ese momento, hasta llegar aquí a Es Noticia, el presidente Jair Bolsonaro permanece callado. Están gritando sus bases de apoyo, las personas que están convocando algunos actos en diferentes partes del país, pero el presidente sigue en silencio. Pero para el día de mañana se espera esta gran movilización por parte de los simpatizantes de Lula, pero el día de hoy ya hay personas que tomaron las calles en Nordeste, en la región norte, ahí en la región sureste, aquí en la región sureste, en la región sur, o sea que diferentes puntos del país, las personas ya están conmemorando, Tatiana, y hoy día un viernes en la noche, o sea que este pueblo tiene mucho para conmemorar a lo largo de la noche de este viernes y también el día de mañana, y en la próxima semana retoman las agendas de calle para exigir que se anule la condena de Lula da Silva, que todavía permanece sin sus derechos políticos. Que nada opaque este día histórico para el país. Me queda algo por preguntarte. Ha dicho referentes desde el Congreso que van a debatir esta segunda instancia. ¿Es un acto político o tiene algo de constitucional ese anuncio que están haciendo? Sí, Tatiana, es político y también es constitucional. Esto porque la Constitución es muy clara. Afirma en uno de sus artículos que nadie puede ser considerado culpable hasta que se agoten todos los recursos en las diferentes instancias judiciales aquí de Brasil. Lo que quiere la derecha, lo que está se movilizando la derecha ahora para cambiar algo de la Constitución de 1988 para justamente porque están enojados por la liberación de Lula da Silva, y así que están movilizando en este momento para que se cree. Hay un proyecto de ley ahí en el Congreso que están esperando que se apruebe en tiempo récord de por aquí, donde cambiaría justamente este artículo de la Constitución, que el Congreso tiene el poder de cambiar este artículo para permitir que las personas sean detenidas luego de una condena en segunda instancia. O sea, que es político, el carácter principalmente es político, están más preocupados con Lula da Silva que realmente con las personas, con los ciudadanos que tienen su derecho a la defensa. O sea que ahora empiezan a esta movilización y la prensa aquí de Brasil, que recordemos cuando Lula fue detenido, estuvo pegada durante todo el día, toda la madrugada, ahora ya está con telenovelas, normalmente con su programación, pero esta misma prensa que es denunciada como agente del golpe de Estado ahora también incentiva a estas personas a salir a las calles para exigir que se cambie este artículo tan importante de la Constitución que garantiza el derecho a la defensa amplia de los ciudadanos brasileños y de las ciudadanas brasileñas, Tatiana. Ese es el panorama y eso es lo que viene por delante. André, gracias por contarnos durante toda esta jornada tantos hechos sobre los que hemos construido esa noticia que le hemos contado al mundo. Gracias y buenas noches. Sí, Tatiana, un honor estar aquí desde aquí de Brasil contando un poco de lo que pasa aquí en el gigante sudamericano. En un día histórico para el país, un día de emociones. Muchas gracias, André. Vamos con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Aline Piva, ya socióloga, periodista, nos acompaña de Sao Paulo. Aline, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. Aline, primero una pregunta más en lo personal, más en lo emocional. ¿Usted cómo describe este día para el país, para aquellos que piensan y siguen creyendo que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva es el líder popular, es el líder natural, no solamente por ser el presidente o el fundador del PT, sino por todo el legado que dejó en tiempos de su gobierno? Mira, esta es una pregunta muy importante porque hace mucho tiempo, y te voy a decir que realmente desde creo hasta el 89, no se veía en las calles de Brasil este nivel de conmoción, de alegría, de emoción. Es algo que la gente del país lo estaba esperando y es una emoción, una cosa extremadamente bonita de ver. La gente está muy emocionada y fíjate, estamos pasando aquí en Brasil un momento de gran represión, un momento en que la gente ya no está mucho saliendo a la calle con sus, ¿sabes?, con sus banderas de lucha y de eso porque la represión está siendo bastante fuerte, pero hoy la gente está saliendo a la calle muy emocionada. Es algo muy bonito de verse.
Claro, por eso quería comenzar por allí ese análisis. Aline, ahora, en términos políticos nos preguntamos, ¿de qué manera se reconfigura el país en país político? No es lo mismo tener a un peso pesado de la política, como es el expresidente Lula, tras las rejas, que tenerlo ahora en las calles, aunque no tiene todos sus derechos civiles retornados. Él dice que seguirá recorriendo el país, que escuchará al pueblo, que ese es el camino que le espera. ¿Cómo se reconfigura políticamente el país con Lula libre? Pedro, mira, hoy es un día histórico, no solamente para Lula, pero en el momento de una reparación histórica de hechos que vienen hace mucho tiempo como desgastando lo que es la democracia en Brasil. Lula, el encarcelamiento de Lula es como un cumbre de algo, de un hecho que es muy malo para el país, que es el encarcelamiento de todas las personas que no son deseables. Entonces, hoy no es solamente la liberación de Lula, pero eso viene para muchas más personas, como por ejemplo José Dirceu, que es una persona importantísima, no solamente del Partido de los Trabajadores de Brasil, pero también para la democracia de Brasil y todas las otras más, como por ejemplo más o menos 5.000 personas que están injustamente encarceladas son beneficiarias de la decisión que salió hoy. Entonces es una reparación histórica y que Lula viene ahí a frente de todo ese proceso. Claro. Ahora vemos, de hecho, una primera reacción de la derecha anunciando una movilización, particularmente en Sao Paulo. Es la respuesta probablemente a los temores, te pregunto, de que se reconfigure el PT como la principal fuerza política del país. Sí, yo creo que ahora de aquí para adelante tenemos que ver cómo se va a reconfigurar esa derecha que está muy fragmentada. La ascensión de Bolsonaro como presidente de Brasil le ha dejado así como un poco débil la derecha acá, aunque estén en la presidencia. Pero lo que se ve en las calles es que, así como lo vemos en Argentina y en otros procesos de derecha en Latinoamérica, es que esto no se sostiene a largo plazo. En Brasil no es distinto. Hay un poquito, la base de Bolsonaro sigue siendo su 9 a 11%, como fue en las elecciones, pero tenía ahí su espacio de ante-PT, pero ya eso no se sostiene porque sus políticas no tienen como bases en la población. La población ya está viendo que no hay futuro, no hay esperanza ese proyecto neoliberal. Mañana vamos a ver cuál es la fuerza de los dos lados, pero yo estoy segura y estoy poniendo todos mis análisis en que la manifestación en San Bernardo, la manifestación que va a estar esperando la llegada de Lula, va a ser mucho más grande que la manifestación aquí en la Avenida Paulista, la manifestación de la oposición o de la base de Bolsonaro. Gracias, Aline, por ese análisis. Es así como están las cosas. Veremos cómo va en términos del desarrollo político del país cuando ya el expresidente Lula tome de nuevo este autobús y comience a recorrer el país. Gracias y buenas noches. Gracias a ti. Así nos vamos a la primera única pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Bolivia, el gobierno denuncia traslado masivo de personas pagadas para que se sumen a que
estas protestas de la oposición se vean mucho más masivas. Mientras miles de mujeres tomaron las calles de la capital política, también La Paz, en apoyo al presidente Evo Morales, anuncian una demanda internacional por vejámenes contra la alcaldesa de Vinto en Cochabamba. Analizamos todas estas tensiones, estamos en Noticias, ya venimos con esto y más. Vamos a entrar así de esta manera con noticia en Bolivia. La policía de este país, en cumplimiento de la Constitución, esto lo hemos visto de esta noche, así que vamos a adelantarnos un poco al contexto. Es importante revisar este comunicado de la policía, producto de una situación irregular que se registró en Santa Cruz. Así que vamos a revisarlo en concreto. Le pido a la producción que vamos a poner desde el principio este comunicado y además ahí está, precisamente. Lo tenemos el comunicado, lo leemos. La policía boliviana, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, ratifica que se hará cumplir su misión de mantener el orden y la paz social en todo el territorio nacional. Se aclara a la sociedad civil que los efectivos policiales se encuentran acuartelados y no amotinados, como señalan algunos medios de comunicación. Ahí el comunicado en este momento que aclara una situación que se había anunciado que era de carácter irregular en Cochabamba. Así que vamos a recibir más información a esta hora con nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, para conocer más de esto, para conocer más también de lo que hace minutos declaraba el ministro, a ver por qué cámara estoy, gracias, el ministro de la Defensa de Bolivia. Freddy, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches. Es confusa la situación sobre la situación de la policía. Debemos señalar que se habla de motín a través de los propios policías en 3 ciudades, en las ciudades de Cochabamba, de Sucre y de Santa Cruz. Cientos de personas de la oposición, civiles de la oposición, han llegado hasta todos los cuarteles de las principales ciudades para exhortar a los policías a que se unan al motín que se inició en Cochabamba. Hay este comunicado también del Comando de la Policía y las propias declaraciones del Comandante Nacional de la Policía en sentido de que no hay motín, sino más bien acuartelamiento. Entonces están las dos versiones en este momento circulando en el país. De todos modos, en las 3 ciudades donde los policías han hecho conocer de que se trata de un motín, estos se han acuartelado, están reunidos en sus cuarteles y han abandonado las calles. No sucede lo mismo, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, donde la policía sigue resguardando los puntos estratégicos de la ciudad y los principales edificios de la administración estatal. El ministro de Defensa, hace apenas minutos, al salir de la Casa Grande del Pueblo, ha señalado que todavía no hay ninguna instrucción precisa para las Fuerzas Armadas en sentido de que pudieran realizar alguna movilización para resguardar algunos sitios estratégicos de la ciudad. El ministro de Defensa ha señalado que aún consideran que no es necesaria la participación y la movilización militar. Y ha pedido a los medios de comunicación que sean muy cautos al manejar este tipo de información, porque obviamente a través de las redes sociales circulan una serie de rumores, pero sobre todo de noticias falsas. Entonces el ministro de Defensa ha señalado que la situación está bajo control, que no hay necesidad de apelar al control de las Fuerzas Armadas como adicional o ante una retirada de los efectivos policiales. Esta es la situación hasta el momento, Tatiana. Recordar que esto tiene que ver según algunos grupos policiales en realidad. Por ejemplo, en Sucre
algunos policías han salido a marchar por las calles junto con civiles de la oposición. Sin embargo, en Santa Cruz, desde el interior del Comando Departamental de la Policía, mediante un megáfono, un supuesto miembro de la Policía Nacional leyó una serie de demandas de carácter reivindicativo. Por ejemplo, una exigencia salarial. No hemos podido copiar las otras demandas, pero la principal es un aumento de salarios que están pidiendo en el departamento de Santa Cruz, según lo que hemos escuchado desde un megáfono, desde dentro del comando policial. Obviamente la oposición política está interesada en que haya motín y que haya mayor inseguridad en todo el país, en toda Bolivia. Eso es lo que ha venido promoviendo en las últimas 2 semanas. Debemos recordar que el canciller Diego Pari ha anunciado de manera oficial que el martes en la tarde o a más tardar el miércoles de la próxima semana se conocerá el informe oficial de los expertos de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y otros 5 países que han venido trabajando desde hace 10 días ya en todo lo que es una auditoría al recuento de votos o al cómputo de votos de las elecciones del 20 de octubre. Y también debemos recordar que la oposición política, que hace 2 semanas tuvo un aparatoso anuncio de unidad de todos los sectores, de todos los extremos, las extremas izquierdas con las extremas derechas, en la ciudad de La Paz en torno al candidato Carlos Mesa, el segundo más votado en las elecciones del 20 de octubre, han roto lanzas, en realidad, Carlos Mesa con el dirigente cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho. Camacho ha denunciado que Mesa intentó involucrarlo o para que acepte, se incorpore a lo que es la auditoría que realiza al cómputo de votos la Organización de Estados Americanos. Y Mesa ha señalado que no comparte una situación irregular que plantea Camacho, como es la renuncia del presidente Evo Morales. Mesa ha señalado que desea ir por la vía constitucional de que se convoque a nuevas elecciones y se modifique toda la estructura de los tribunales electorales para ir a esas nuevas elecciones, de modo que sea el voto del pueblo boliviano el que decida finalmente el final de esta crisis política. Tatiana. Aquí hay algo importante para destacar, dada la importancia, lo último que es lo que ha dicho el ministro de la Defensa de Bolivia, Freddy. Es importante destacar este hecho producto precisamente de esas informaciones, si habían rumores o especulaciones, no se tenía, tú lo has dicho que se trata de una situación confusa. Entonces, en esa línea, lo que el ministro de la Defensa ha dicho. Freddy. Exactamente, el ministro de la Defensa, Javier Zabaleta, ha señalado que no se ha dado ninguna instrucción especial o extraordinaria a los mandos de las Fuerzas Armadas, que esa es la decisión que se ha tomado en la Casa de Gobierno tras una reunión de emergencia en la que participó el presidente Evo Morales y los propios mandos de la policía. Los mandos de la policía, según su comandante, han hecho conocer que la situación institucional está bajo control. Sin embargo, en 3 de las ciudades principales del país, que son Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, los policías han señalado que están amotinados. El comandante nacional ha dicho que no es un motín, sino un acuartelamiento, y esto se complementa con esa información de policías de la ciudad de Santa Cruz que han señalado que tienen un pliego de peticiones con demandas sociales, con reivindicaciones sociales, entre ellas un aumento de salario, es lo que se ha informado desde Santa Cruz, Tatiana. Aquí también hay algo importante para destacar más temprano, te lo preguntábamos de hecho en el servicio informativo de Telesur, ahora es necesario sumarlo a estas informaciones y es las cientos de mujeres que se movilizan en esta oportunidad, en otras partes del país, en esta oportunidad en La Paz, exigiendo paz, democracia, respeto por ellas. De hecho anuncian una demanda, primero local, luego internacional, por los vejámenes que han sufrido mujeres del campo, mujeres obreras, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, producto de acciones violentas de la oposición. Esta mañana y hasta poco después de la tarde hubo una movilización muy grande de mujeres, de representantes de diversos sectores de la sociedad de La Paz, aquí en la sede de gobierno.
Estas mujeres han reclamado por los hechos de violencia, racismo y discriminación de que son objeto fundamentalmente mujeres del área rural, campesinas y de áreas populares urbanas, sobre todo en el departamento de Santa Cruz y en la ciudad de Santa Cruz. Su máxima expresión de estos hechos de violencia tuvieron lugar hace apenas 2 días en la ciudad de Cochabamba y alrededores, donde fue quemada por opositores la alcaldía de la población de Vinto, que es una comunidad muy cercana, un pueblo muy cercano a la ciudad de Cochabamba, y la alcaldesa de Vinto fue tomada por agarrada por los manifestantes, fue amenazada con ser eliminada físicamente, pero también le cortaron el cabello, una forma de humillación que no se veía en este país en más de 50 años, y también se la bañó con pintura roja. Un policía en una motocicleta logró recuperar a la alcaldesa de Vinto. Bueno, este es uno de los detalles, es una de las situaciones que se han presentado, porque también en la propia ciudad de Cochabamba, los grupos de la oposición que se han manifestado extremadamente violentos, han arremetido contra una movilización de mujeres, por ejemplo, que estaba reclamando el cese de la discriminación y la violencia, precisamente hace 2 días. Y en Santa Cruz son varios los casos de discriminación y violencia, de modo que las mujeres han decidido tomar la iniciativa para denunciar no solo ante la justicia boliviana, exigir a los fiscales del país que tomen cartas en el asunto, hagan la investigación y determinen sanciones y los procesos respectivos para terminar en sanciones contra los responsables, sino también se ha anunciado que se acudirá a todos los tribunales internacionales, fundamentalmente de las Naciones Unidas, para hacer la denuncia respectiva sobre estos casos de racismo y discriminación, donde son mujeres fundamentalmente las víctimas. Así es, Freddy, y fíjate, ya tenemos la declaración del ministro de la Defensa de Bolivia, Javier Zabaleta. Esto decía. En primera instancia yo quiero dejar en claro de que el presidente Evo Morales y nuestro gobierno han dado una orden estricta a las Fuerzas Armadas que bajo ninguna circunstancia no va a haber ni un acuartelamiento ni una operación en calles de ninguna ciudad. Por lo tanto, la situación de las Fuerzas Armadas en los 9 departamentos y en todo el país es la de la normalidad y de sus actividades cotidianas. Por lo tanto, no hay ninguna movilización de ningún militar en ningún lugar del país para tranquilidad de la población. Lo segundo es de que confiamos en que en este momento el comandante de la policía pueda reflexionar a los policías que por alguna razón se han amotinado, y estamos seguros de que la policía va a continuar cumpliendo su labor constitucional, que es dar el resguardo a la ciudadanía. Miren, ustedes saben que las Fuerzas Armadas es una institución de seguridad que utiliza armas de fuego. Por lo tanto, una operación militar en estos momentos es una operación para el uso de las armas de fuego. Y eso no se ha dado ninguna orden para aquello y, como les he mencionado hace un momento, no se va a hacer ninguna operación militar en estos momentos. Eso está totalmente descartado. Y yo les pido a los medios de comunicación que dejen en claro este mensaje a toda la población. En estos momentos una mala información puede generar un caos en algún departamento, en alguna ciudad, y eso es lo que tenemos que evitar de forma conjunta, medios de comunicación y autoridades. Les repito de que esta orden a nuestras Fuerzas Armadas se la ha dado por el conducto regular y lo hemos hecho en coordinación con todos los comandos estratégicos operacionales que hay en los 9 departamentos. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que
la población está en ascuas respecto a la situación de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, muchas gracias. Las palabras del ministro de Defensa, Javier Zabaleta. Ministro, son denuncias de vecinos. Ministro, en otras palabras, la red 1 en vivo, por favor, ¿se puede controlar la situación, ministro? Ministro, por favor, ¿se puede controlar la situación en otras palabras? Testigos hay, ministro, vecinos que... Pero no te dejes llevar por dichos. Anda tú y verifica. Eso es lo que les estoy pidiendo, que sean responsables los periodistas. ¿Se puede controlar la situación en otras palabras, ministro? Vayan y verifiquen si es que ministro, está ¿se puede controlar? Es necesario verificar, le dicen a esta rueda de prensa de estos periodistas el ministro de la Defensa de Bolivia, el señor Zabaleta. Él dice: no vamos a iniciar una operación militar porque no es necesario, la situación está controlada en el país. Vamos a ir con el análisis. Agradecemos a Freddy. Ahorita allí en nuestra corresponsalía se encuentra nuestra invitada Sonia Brito, diputada nacional por el partido MAS, Partido al Socialismo, ex ejecutiva de la Asamblea de los Derechos Humanos de Bolivia. Está allí con nosotros. Sonia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hay varios hechos para preguntarle su visión de lo que ha venido sucediendo. El primero de ellos, para tratar de entender qué es lo que pasa con este nivel de oposición violenta que hay en el país. El gobierno y distintas autoridades están denunciando que se le está pagando a jóvenes, a universitarios, a distintas personas de distintas partes del país para que se vayan hasta La Paz, para que se vayan a sumarse a protestas, es decir, que se les paga, que se les da el dinero del transporte, etcétera, etcétera, para que se vayan a La Paz. ¿Esto qué es lo que significa y qué es lo que se quiere reconfigurar? Entre otras cosas, si lo revisamos además de manera política, es que no tiene la oposición la suficiente fuerza y tiene que pagar para que se note mucho. Sonia, debo interrumpirte, vamos a esta hora hasta Nicaragua con el presidente de este país, Daniel Ortega. Hace referencia a la liberación. Recuerden ustedes que le hemos contado a través de la pantalla de Telesur, ha quedado en libertad el expresidente Lula. Fíjense bien. Y luego, bueno, se han producido cambios importantes de gobiernos que no parecen, y lo han dicho, pues que no están dispuestos a someterse a los dictados de las políticas del imperio. El gobierno de México, presidido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, parte del principio de la doctrina Estrada, y es el respeto al derecho ajeno, que es la paz. Y los resultados de las elecciones en Argentina. Presidente. Ahí está, en este encuentro en Managua, en la capital de esta nación centroamericana, el presidente Daniel Ortega ofrece esas declaraciones y más temprano hacía profundas reflexiones acerca de la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, 580 días en prisión, en este llamado lawfare, en el que se ha criticado de tantos puntos de vista porque no hubo acciones concretas que diesen con una acción judicial en su contra. Vamos a volver ahora a Bolivia, al tema que nos ocupa, con Sonia Brito, diputada nacional por el MAS, se encuentra desde nuestra corresponsalía. Sonia, de nuevo bienvenida, te planteo de nuevo la pregunta, ¿qué pasa con la oposición que está pagándole a gente para que se vaya a La Paz y parezca que son muchos? Bueno, Bolivia ha estado viviendo momentos de mucha tensión y de mucha violencia. No ha sido casual. En realidad se ha venido trabajando mucho tiempo atrás, fundamentalmente antes de las elecciones, para generar en el ideario público la posibilidad de un fraude. Se ha ido sentando la idea de fraude, 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 y una vez que se dieron las elecciones, se ha querido instalar
un supuesto fraude. Lamentablemente esto ha generado que especialmente sectores jóvenes salgan supuestamente a defender el voto. Hasta ahí las diferencias están entendibles. No nos olvidemos que el MAS ha sacado 2.800.000 votos. El segundo tiene 2 millones más o menos aproximadamente. Hay una diferencia clara. Se ha ganado con el 10%, que según nuestras normas es lo que se necesita para que no haya una segunda vuelta. No obstante todo esto, se ha incendiado al país y es por eso que se ha solicitado una auditoría de la OEA. Lamentablemente, los grupos de choque han empezado a actuar de manera muy bien organizada y muy bien financiada. Tenemos una forma de organización cuasi militar de grupos prácticamente paramilitares que han estado sembrando el terror en el país. En Cochabamba hemos tenido un grupo no pequeño, estamos hablando de aproximadamente 1.000 motoqueros que le llaman, que son personas que en motos, combates muy bien armados, empiezan a golpear fundamentalmente a campesinos, fundamentalmente a mujeres, a gente humilde. Se ha humillado, se ha golpeado a las mujeres campesinas en los distintos departamentos. Se han incendiado no solamente los edificios del órgano electoral, sino también las oficinas del MAS. Se ha acosado Sonia, a permíteme los aquí candidatos preguntarte del algo. MAS, a los ministros. Sí, se ha ido aquí a las permíteme casas preguntarte a generar algo. todo un nivel de tensión. Aquí quiero profundizar más, Sonia. Los tenemos de hecho en imágenes. ¿Quiénes son estos motociclistas o motorizados, como se les conozca en distintas partes de nuestras naciones de América Latina? Pero ¿quiénes son? ¿Quiénes están detrás? Aparecen. Hubo una jornada que habían por lo menos 500. ¿Se les paga? ¿Se van de manera espontánea a atacar hacia las personas? ¿Cómo los caracterizas? Perdón, no escucho bien. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, te pregunto. Quiero pedirte que nos ayudes a caracterizar el accionar de estos grupos, de estos motociclistas, de estos motorizados. ¿Quiénes son? ¿Se organizan de manera espontánea? ¿Pertenecen a alguna organización? ¿Se les paga para que vayan y ataquen así a los campesinos y a la clase obrera del país? ¿Cómo los caracterizas? En realidad son supuestamente grupos cívicos. Este incendio que ha habido del país ha sido promovido aparentemente por grupos cívicos, organizaciones cívicas que prácticamente durante toda la vida política no han tenido mayor trascendencia, excepto en ciertos momentos. Pero es esta la instancia que los ha articulado. Se habla de un grupo de jóvenes cochalas, ¿no? Y distintos grupos que son supuestamente cívicos, pero que en realidad han entrado a cometer actos no solamente de vulneración de derechos humanos, sino actos delincuenciales, porque no se permite a las mujeres, fundamentalmente además esta violencia tiene una connotación de racismo, de discriminación, pero además de misoginia, de machismo, porque está dirigido muchísimo a las mujeres. A las mujeres ustedes han visto en una nota anterior, se las está golpeando, especialmente aquellas que son del MAS. Hemos tenido una alcaldesa que ha sido víctima de las más grandes vejaciones, una alcaldesa electa de manera democrática. Se la ha maltratado y se la amenazaba con quemarla viva, con matarla, con lincharla. Ella ha sido valiente y ha podido, yo creo que por su valentía, salir adelante de esto y la han rescatado felizmente. Ella está viva, no se la ha matado, pero han habido también jóvenes que han fallecido. Y la información fundamental es que estos jóvenes son los que estaban en los grupos de choque. Este es el caso de un joven que ha estado manejando un arma artesanal y que estalló
cuando él intentaba manipularlo. Sin embargo, de esta muerte se echó la culpa al MAS y se ha generado toda un trabajo especialmente mediático por los medios de comunicación, indicando de que aquí hay fraude primero, pero ahora hay una violencia supuestamente desplegada por el MAS. Por el contrario, nuestro gobierno ha estado deteniendo, conteniendo a los movimientos sociales para que no salgan a la violencia, para que no se dejen enfrentar con estos sectores, para no generar violencia. Lamentablemente, sí, no obstante, el accionar de los movimientos sociales, un accionar maduro, etcétera, hemos tenido acciones de violencia realmente muy grandes, demasiado ya exacerbadas. Hay gente que ha empezado a pedir que haya un estado de sitio porque se han salido de control estos jóvenes. Sí. Estamos en un momento muy difícil. Es un momento complejo y necesitamos... que tiene la mayoría en este país. Los movimientos sociales han empezado a llegar a la ciudad de La Paz, los mineros, los campesinos. El día de hoy hemos tenido una marcha de miles de mujeres que pedían la paz. Mujeres que decían ya no queremos más violencia, más racismo, más discriminación. No obstante todos estos pedidos, la violencia sigue, pero se va captando a jóvenes de las universidades privadas como de las universidades públicas, especialmente son los jóvenes, los actores que los están llevando de manera irresponsable. Los líderes políticos no han visto los frenos a una protesta que puede ser democrática cuando la protesta social es pacífica, es legítima. Sonia, pero a este nivel de violencia no hay nada democrático ni pacífico. Sí, Sonia, ¿me escuchas? Como ya les explicaba anteriormente. Sí, ¿me escuchas, Sonia? Me queda algo por preguntarte y tiene que ver, pero necesito saber si Sonia me escucha. Bien. La Organización de Estados Americanos y otras naciones, entre ellas Unión Europea, el próximo martes o miércoles, estamos por concretar la fecha cuando así se informe en Bolivia, por entregar las conclusiones de la auditoría. ¿Por qué la oposición no esperó a ese momento? ¿Qué es lo que tratan de hacer previamente a ese momento? ¿Acaso presionar a la OEA? ¿Acaso presionar a la Unión Europea, a Estados Unidos? En realidad, a estos grupos violentos, no hay un solo grupo, hay varios grupos que han actuado de manera conjunta y que prácticamente el día de hoy ya han peleado, están rotos, están divididos, pero hay un grupo, el más radical, a la cabeza de Camacho, que es del Comité Cívico de Santa Cruz y que ha estado manejando a los otros comités cívicos, que ha venido a la ciudad de La Paz a generar la violencia. Ellos están en una línea de no querer resolver por la vía institucional. En realidad no les interesa una segunda vuelta, no les interesa ni siquiera una nueva elección. Lo que les interesa es la renuncia del presidente. Ellos están en una acción de sedición. A ellos les interesa fundamentalmente la renuncia del presidente. Han venido con una carta y están queriendo obligar al presidente Evo Morales para que renuncie. En tanto que los otros grupos, incluso el día de hoy ya dos líderes de la oposición, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa, se han expresado. Ellos en realidad están en oposición, pero en el marco de la institucionalidad. Sin embargo, los grupos más radicales ya han roto, incluso con el segundo candidato Carlos Mesa, y ahora estaríamos en medio de una especie de dictadura cívica, ya que ellos usan este nombre porque vienen de organizaciones supuestamente cívicas, de una dictadura donde es el señor Fernando Camacho el que quiere dictar órdenes en el país. Han tenido una serie de posturas distintas desde el inicio de este conflicto hasta este momento. Hasta hace poco decía él que renuncie Evo Morales y yo lo voy a ungir de presidente a Carlos Mesa. Ahora ya ha hecho a un lado a Carlos Mesa y al parecer él tiene pretensiones de o ser él el presidente. Estamos hablando ya de una salida
no institucional, no democrática, y que estaría generando e impulsando un golpe de Estado. Están promoviendo un golpe de Estado. Tanta violencia en el país nunca se vio, solo en la época de las dictaduras. Ahora hay una violencia que está haciendo que haya un enfrentamiento entre bolivianos, entre los movimientos sociales, los obreros, campesinos, que han venido a defender al presidente, a los grandes sectores populares que están firmes en este proceso de cambio, que siguen apostando por el presidente Evo Morales. Es en realidad una gran mayoría, el MAS tiene las grandes mayorías del país, pero estos otros sectores han logrado capturar a los sectores urbanos y ahora ustedes verán que hay una violencia desmedida, descontrolada. Incluso creemos que los líderes políticos de la oposición ya no pueden controlar a sus propias bases porque la violencia se ha desbordado. Muchísimas gracias, Sonia, diputada, por ese análisis para Es Noticia de Telesur. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, muy pendientes de lo que sucede en Chile. Con eso los dejamos. Hasta el próximo lunes, sigan con nosotros.